El juez se burló del joven en la corte. Segundos después demostró ser el abogado más brillante de la sala, y lo que sucedió en ese tribunal en Chicago ha cambiado su carrera para siempre. Jóvenes, ¿estás seguro de que estás en el lugar correcto? La voz del juez Harrison resonó en la habitación con un tono de disfraz equivocado. Tal vez deberías buscar al comensal del edificio. El tribunal explotó en risas amortiguadas. Marcus Thompson, de 24 años, permaneció inmóvil frente a la mesa de defensa, sus 140 libras distribuidas en un traje que claramente costó más que el salario mensual de muchos regalos. No bajó los ojos, no temblaron, simplemente respiró hondo y ajustó sus gafas con una calma inquietante. Su excelencia, estoy exactamente donde necesito estar, respondió Marcus. Su voz clara cortó el silencio. Representar a mi cliente en este caso de fraude corporativo. El juez Harrison se rió en voz alta, un sonido cruel que hizo hervir la sangre de Marcus dentro. ¿Fraude corporativo? ¿Apenas parece viejo para conducir? ¿Más lidiar con un caso de este tamaño? ¿Quién demonios te ha contratado? La sala de la corte estaba llena de gente, periodistas, estudiantes de derecho, familias de las víctimas del presunto fraude, todos observados con una mezcla de curiosidad mórbida y diversión cruel. El fiscal William Davis, un hombre alto y delgado conocido por su brutalidad en los tribunales, le susurró algo a su asistente mientras miraba a Marcus desde arriba. Marcus sintió cada aspecto de la habitación quemando su piel. Los abogados del fiscal susurraron entre sí, algunos señalando discretamente. Su cliente, el señor Williams, un hombre de negocios de 60 años acusado de desvío de fondos, parecía lamentar su elección. Sus manos se agitan ligeramente mientras miraba al joven abogado que había contratado. Pero había algo en los ojos de Marcus que nadie podía descifrar, una confianza silenciosa que contrasta con la humillación pública que estaba sufriendo. Detrás de esa apariencia que todos pensaban inadecuados, había una mente que funcionaba como una máquina de precisión. Mi cliente me contrató porque él cree en la corte. Tú, dijo Marcus, eliminando una pasta de cuero delgada de su maletín. Y tengo la intención de demostrarlo. El juez se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con malicia. A los 58 años, Harrison había construido su reputación intimidando a los abogados inexpertos. Era conocido por sus humillaciones públicas y su temperamento explosivo. Escucha aquí, Chubby. He estado en esta corte durante 30 años. He visto cientos de abogados inexpertos como tú intentan impresionar y fallar miserablemente. ¿Realmente quieres avergonzar a todos? Las risas se intensificaron. Un periodista en la primera fila mantuvo la risa cuando se desencadenó furiosamente en su teléfono celular. En las redes sociales, los hashtags como #AbogadoGordo ya estaban comenzando a volverse virales. Marcus cerró los ojos por un segundo y recordó 3 años antes, cuando estaba en la biblioteca de la Facultad de Derecho de Harvard a las 3 a.m., estudiando para su tercer título simultáneo. Recordó la risa de sus colegas cuando entró en la habitación. Recordó cómo demostró que todos los que estaban equivocados. Su excelencia, dijo Marcus, su voz ganando firmeza que hizo el silencio de la corte por un momento. Respeta sus 30 años de experiencia, pero creo que hoy el señor aprenderá algo nuevo. Lo que el juez Harrison no sabía era que Marcus Thompson llevaba algo mucho más poderoso que las apariencias. 3 diplomas summa cum laude, un coeficiente intelectual de 165 y un secreto sobre ese caso específico que estaba a punto de convertir esa corte en su etapa de gloria. El fiscal Davis dejó de susurrar. Había algo en la postura de Marcus que lo molestaba, algo que no pude identificar, pero eso hizo sus alarmas de disparo de instinto de supervivencia. Marcus abrió su carpeta y eliminó un documento que hizo brillar sus ojos. El papel tenía el timbre de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. Mientras todos se rieron y se burlaron, había pasado los últimos 6 meses investigando no solo a su cliente, sino también descubriendo algo mucho más siniestro. Marcus sonrió por primera vez desde que entró en la habitación, una sonrisa que hizo que el aire se veía en expectativa, una sonrisa que prometió esa mañana sería recordada durante mucho tiempo. Su excelencia, dijo, sosteniendo un documento que nadie esperaba, creo que será una mañana muy interesante. El siguiente silencio era diferente de las risas anteriores. Era el silencio de aquellos que sintieron que algo estaba a punto de cambiar dramáticamente. Si está disfrutando de esta historia de giro y justicia, no olvide suscribirse al canal para no perder los próximos casos increíbles que nos desentrañaremos. ¿Interesante? El juez Harrison venció al martillo con fuerza excesiva, haciendo que toda la corte salte.
Lo único interesante aquí es cómo lograste engañar a este pobre hombre para contratarte. Señor Williams, no, es demasiado tarde para conseguir un verdadero abogado. Marcus vio a su cliente vacilar por un momento. Williams lo miró, luego al juez, y Marcus puede ver que la duda crece en sus ojos. Era exactamente lo que Harrison quería, destruir su credibilidad incluso antes de que comenzara el juicio. Con el debido respeto usted, dijo Marcus, manteniendo el tono respetuoso a pesar de la bilis que subió en su garganta, mi cliente ya ha elegido. ¿Tu elección? Harrison se rió teatralmente señalando a la audiencia como actor. Míralo, este chico apenas puede ver sus propios pies. ¿Cómo verás los matices de un caso federal complejo? El público explotó en risas. Una mujer en la tercera fila señaló descaradamente mientras le susurraba algo a su amiga. Los periodistas escribieron furiosamente. Algunos ya publicaban fotos con crueles subtítulos. Marcus sintió que sus mejillas ardían, pero se obligó a quedarse quieto. Durante mucho tiempo aprendí que reacciona emocionalmente solo alimentados con depredadores como Harrison. En cambio, abrió discretamente su carpeta y echó un vistazo al documento de la SEC. Las palabras investigación confidencial, juez Harrison, parecían pulsar la página. El fiscal Davis se levantó, dándose cuenta de una oportunidad. Su excelencia, si me permite compartir sus inquietudes. Este caso involucra millones de dólares y docenas de familias perjudicadas. Tal vez sería prudente. Exactamente. Harrison golpeó su puño sobre la mesa. Estamos hablando de fraude corporativo, no de un caso de tráfico. Gordiño, ¿ha defendido algún caso penal antes? Sí, tu excelencia. 15 casos, todos con absolución. La respuesta de Marcus fue firme, pero vio a Harrison ignorarla por completo. ¿15 casos de qué? ¿Lucha en McDonald's? La habitación rugió de risa de nuevo. Escucha bien, chico. Estás a punto de enfrentar a William Davis, uno de los promotores más competentes del estado. Él te destruirá. Davis sonrió con falsa modestia, claramente saboreando el momento. Había ganado 47 de los últimos 50 casos, y su implacable reputación era bien conocida. Miró a Marcus mientras un depredador observa a una presa herida. Marcus respiró profundamente y recordó la conversación telefónica que había tenido 3 días antes. Una voz femenina anónima había llamado a su oficina a las 11 p.m. ¿Realmente quieres defender a Williams? Porque tengo información que cambiará todo sobre este caso. Su excelencia, dijo Marcus manteniendo el documento de la SEC y eliminando otro papel. ¿Puedo continuar con mis argumentos iniciales? Harrison lo estudió por un momento con desprecio. Puede intentarlo, pero interrumpiré cada vez que hables una tontería, y estoy seguro de que lo será a menudo. Marcus se colocó ante el jurado. 12 personas que lo observaron con una mezcla de piedad y curiosidad. Podría leer sus pensamientos. ¿Cómo defenderá este niño gordito a alguien? Damas y señores del jurado, comenzó Marcus. Su voz obtuvo una autoridad que se sorprendió a sí mismo. En los próximos días escucharás muchas acusaciones sobre mi cliente. Escucharán sobre presuntas desviaciones de fondos, documentos falsificados, una conspiración elaborada. Harrison rodó los ojos dramáticamente. De vuelta al punto, gordito. La humillación pública continuó, pero algo había cambiado en la postura de Marcus. Ya no se defendía a sí mismo. Estaba atacando. Pero lo que no escuchará de la fiscalía, continuó Marcus, ignorando a Harrison por completo. Se trata de los verdaderos delincuentes en este caso, personas poderosas que manipularon pruebas, que compraron testigos, que convirtieron a un hombre inocente en un chivo expiatorio. Davis frunció el ceño. Había algo en el tono de Marcus que lo molestaba. El joven abogado habló como alguien que sabía algo que otros no sabían. Objeción. Davis se levantó. El abogado está haciendo acusaciones infundadas. Caso, dijo Harrison rápidamente. El señor Thompson, si puedo llamarlo así, sigue al día con los hechos. Marcus sonrió ligeramente. Por supuesto tú, los hechos son exactamente lo que tengo. Regresó a su mesa y tomó una tercera carpeta que marcó con pintura roja. En el interior había fotografías, declaraciones bancarias y algo que haría que Harrison cuestionara cada decisión que había tomado en los últimos 5 años. Lo que el tribunal no sabe, dijo Marcus, su voz baja pero penetrante, es que este caso es mucho más grande de lo que parece, y algunas personas en esta sala tienen mucho más que perder de lo que piensan. Harrison dejó de sonreír. Había algo en los ojos de Marcus que lo incomodó por primera vez en años. Una confianza que no tenía sentido proveniente de un joven abogado sin experiencia que fue humillado públicamente. Marcus cerró la pasta roja y miró directamente a Harrison. Por un segundo,
Sus ojos se encontraron, y el juez vio algo que lo hizo tragar duro. Lo que Harrison no sabía era que Marcus había pasado el último TR este mes. Investigó no solo el caso de Williams, sino también descubriendo una cadena de corrupción que alcanzó los niveles más altos del Poder Judicial de Chicago. Esa noche, Marcus estaba en su pequeña oficina a 3 cuadras de la corte, rodeado de pilas de documentos y 4 monitores vinculados. La pizza fría al lado del teclado había sido intacto durante horas. A las 2:47 am, sus ojos ardieron, pero su mente trabajó 1000 por hora. ¿Encontraste algo? La voz femenina vino del teléfono en Las Vivae. Fue Sarah Chen, investigadora privada de la Comisión de Valores y Valores, y la mujer que había vinculado anónimamente 3 días antes. Más de lo que imaginamos, murmuró Marcus, escribiendo códigos de acceso en una base de datos federal. Harrison no solo es corrupto, es el epicentro de una operación que involucra al menos 12 casos en los últimos 5 años. Sarah se había convertido en su secreto altamente después de descubrir que Marcus era el único valiente abogado en aceptar el caso de Williams, sabiendo que era una trampa. Todos se habían negado, no por incompetencia, sino porque sabían que el sistema era adicto. Los extractos bancarios que me enviaste son devastadores, dijo Sarah. Harrison recibió $340,000 en transferencias de fantasmas durante el período en que Williams supuestamente cometió el fraude. Marcus primero sonrió en 12 horas. Durante años, fue humillado por su peso. Había desarrollado una habilidad única: observar todo mientras todos lo ignoraban. Nadie prestó atención al abogado gordito, por lo que podría investigar libremente. Hay más, dijo Marcus, abriendo una carpeta digital marcada como bomba. Williams nunca cometió ningún fraude. Se usó como naranja, mientras que Harrison y Davis desviaron los fondos de una organización benéfica para niños con cáncer. El silencio a través de la línea duró largos segundos. Jesús, Marcus, ¿estás seguro? Tengo 847 páginas de evidencia, transferencias bancarias, correos electrónicos encriptados, incluso grabaciones de conversación. Marcus se recostó en su silla, sintiendo el peso del descubrimiento. Davis no es solo el fiscal, es el brazo derecho de la operación. A la mañana siguiente, Marcus llegó a la corte con una energía diferente. 3 horas de sueño, pero sus ojos brillaban con una determinación que llamaba la atención incluso a los guardias de seguridad. Ahora llevaba un maletín de aluminio, no cuero como el día anterior. Mira quién regresó, anunció Harrison cuando Marcus entró en la habitación. El gordito trajo un nuevo maletín. ¿Qué tal, muchachos? ¿Apuesto a cuánto tiempo se dio por vencido? Las risas resonaron de nuevo, pero esta vez a Marcus no le importó. Había pasado toda la noche preparándose para este momento. Williams se le acercó, claramente nervioso. Marcus, hijo mío, tal vez deberíamos considerar un acuerdo. Este juez claramente tiene algo en su contra. Señor Williams, dijo Marcus suavemente, organizando sus nuevos documentos, confía en mí durante unas horas más. Lo que está por suceder sorprenderá a todos en esta sala. Davis vio a Marcus con una incomodidad creciente. Hubo algo diferente en el joven abogado hoy. Ayer simplemente parecía decidido. Hoy parecía peligroso. Su excelencia, se levantó Marcus. Me gustaría llamar a mi primer testigo. Harrison se rió en voz alta. ¿Tu primer testigo? Gordo, apenas lograste terminar tus argumentos de apertura ayer sin tartamudear. La defensa llama a Sarah Chen, investigadora principal de la Comisión de Valores y Valores. El silencio que siguió fue absoluto. Davis palideció al instante. Harrison dejó de sonreír por primera vez en 2 días. Sarah entró en la habitación con una computadora portátil, 2 unidades flash y una carpeta que hizo que Davis comenzara a sudar visiblemente. Era una mujer asiática de 35 años, conocida en Chicago por destruir esquemas de corrupción financiera. Objeción. Davis saltó de la silla. Este testigo no estaba en la lista. En realidad lo fue, dijo Marcus entregando un documento al empleado. Protocolo de emergencia 72 horas. Según el Código Federal 1247b, cuando hay una sospecha de corrupción judicial, se pueden presentar nuevos elementos. Harrison miró el documento como una serpiente venenosa. Sus manos temblaron casi imperceptiblemente mientras leía. Marcus observó su reacción y supo que su estrategia funcionaba perfectamente. Durante meses, subestimado y humillado, había construido en secreto el caso más sólido de su carrera. Su excelencia, dijo Marcus. Su voz ahora llevaba una autoridad que hacía todo el silencio de la corte. Miss Chen tiene evidencia que cambiará radicalmente este juicio. Sarah se colocó en el tribune de los testigos y miró directamente a Harrison.
Su Excelencia ha estado investigando una red de corrupción durante 6 meses que implica la desviación de fondos federales, manipulación de evidencia y soborno de los funcionarios públicos. La cara de Harrison era ahora completamente blanco. Davis se había sentado fuertemente, como si sus piernas se hubieran rendido. Marcus abrió su maletín de aluminio y quitó una tableta. En la pantalla, se espera que se reproduzca una grabación de audio en pausa. Una grabación con los inconfundibles sobornos de negociación de voz de Harrison. Lo que nadie en esta sala sabía en esta sala, dijo Marcus, mirando directamente a Harrison con una sonrisa que prometía justicia, es que el verdadero criminal estaba presidiendo este juicio desde el primer día. Antes de continuar, dijo Sarah, conectando su computadora portátil con el sistema de sonido de la corte, me gustaría que todos escuchen esto. Marcus presionó el juego en la tableta. La voz de Harrison llenó la habitación clara e inconfundible. Davis, necesito otros 50,000 transferidos a la cuenta de las Islas Caimán hasta el viernes. La Fundación Hope nunca encontrará que el dinero de los niños con cáncer está financiando nuestra jubilación. El tribunal explotó. Los reporteros saltaron de las sillas, cámaras disparadas y un murmullo de choque viajó en cada fila. Harrison era blanco como papel, sus manos temblando violentamente mientras intentaba apagar el sistema de sonido. «Detente esta grabación», Harrison gritó, golpeando el martillo desesperadamente. «Esto es inadmisible. Evidencia ilegal». Marcus se levantó lentamente. Su presencia ahora dominaba la habitación. De hecho, Su Excelencia, todas estas grabaciones se obtuvieron legalmente a través de órdenes federales, garantías que ayudé a escribir. Davis trató de correr hacia la salida, pero 2 agentes federales que Marcus había notado que bloqueó discretamente su camino. La trampa había sido completamente planificada. ¿Quién diablos eres?», Harrison susurró, su arrogancia evaporando como humo. Marcus sonrió y sacó una billetera de su maletín. «Marcus Thompson, summa cum laude en Derecho de Harvard, Administración de Wharton e Informática de MIT. También soy un consultor especial del FBI para crímenes de cuello blanco durante 3 años». El silencio era ensordecedor. El mismo hombre que Harrison había llamado gordito y humillado públicamente era, de hecho, uno de los investigadores más brillantes del país. Sarah continuó la presentación, proyectando los estados bancarios en la pantalla. En los últimos 5 años, el juez Harrison ha desviado 2.3 millones de las fundaciones de la caridad. Davis ha facilitado la operación de evidencia falsificante en 23 casos, convirtiendo a inocentes en chivos expiatorios. Williams miró a Marcus con lágrimas en los ojos, finalmente entendiendo por qué había contratado al abogado inexperto. Marcus se había acercado a él estratégicamente, sabiendo que era inocente, y que el caso sería el cebo perfecto para atrapar a los verdaderos delincuentes. Las humillaciones públicas eran parte de su estrategia, explicó Marcus a la corte fascinada. Cuanto más ridículo me veía, menos atención pagaría a lo que realmente estaba haciendo. Mientras Harrison me llamaba gorda e incompetente, estaba recolectando evidencia que destruiría su carrera. Davis probó una última carta. «Este es un golpe, una conspiración contra quién», Marcus interrumpió, su voz afilada como una cuchilla. «¿Contra los delincuentes que robaron dinero destinado a ahorrar a los niños con cáncer? ¿Contra un sistema corrupto que convierte a inocentes en culpabilidad?» Marcus se volvió hacia Harrison, quien ahora parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «¿Recuerdas ayer cuando dije que no podía ver los matices de un caso federal? Bueno, vi perfectamente. Vi que tú y Davis estaban usando esta corte como una fachada para una operación penal». El joven abogado que había sido ridiculizado ahora caminando por la habitación, con la autoridad de un general. Cada paso calculado, cada palabra elegida para el máximo impacto. Sarah diseñó la última evidencia. Harrison y Davis fotografías sobre un yate de lujo, bebiendo champán mientras revisaban documentos con el logotipo de la Fundación Hope, tomado 3 días después de negar el tratamiento para 40 niños por falta de fondos. Harrison se derrumbó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. El hombre que había pasado 2 días humillando a Marcus ahora estaba siendo destruido públicamente, su reputación de 30 años evaporando en tiempo real. Marcus se acercó a la mesa del juez, mirando directamente a los ojos del hombre que lo había llamado gordito e incompetente. «Tu Excelencia, ¿quién está avergonzado ahora?».
Los agentes federales se acercaron a Harrison con esposas. Davis ya estaba siendo escoltada, sus piernas temblando tanto que apenas podía caminar. Marcus regresó a su mesa, donde Williams lo estaba esperando con una sonrisa de admiración y alivio. Todas las acusaciones contra mi cliente son retiradas, anunció Marcus a la sala de choques, y se abrirá una investigación federal completa contra todos los casos presididos por Harrison en los últimos 5 años. Las cámaras flashearon la cara de Marcus mientras organizaba con calma sus documentos. El mismo hombre que había ingresado a la corte que se ridiculizó ahora, salió como el héroe que había expuesto una de las redes de corrupción judiciales más grandes de Chicago. Mientras Harrison fue esposado por los agentes, miró a Marcus por última vez. El joven abogado gordo e incompetente había demostrado ser el enemigo más peligroso que podría haber enfrentado. Marcus sonrió y saludó discretamente, además de despedirse de un viejo conocido. La justicia había sido servida y servida fría. 6 meses después, Marcus estaba en la portada de la revista Time, con el título «El joven genio que derrocó a la corrupción en Chicago». El tribunal donde había sido humillado ahora mostraba un letrero, Sala Marcus Thompson, dedicada a la transparencia judicial. Harrison había sido sentenciado a 25 años en arresto federal. Davis tomó 18 años. Ambos perdieron sus licencias, sus fortunas fueron confiscadas, y ahora compartían una celda en una penitenciaría de máxima seguridad. El hombre que había llamado a Marcus gordito, ahora pasó sus días limpiando el piso de la prisión, soñando con los tiempos en que tenía poder. La caída de Harrison había sido devastadora y muy pública. Su esposa pidió el divorcio el segundo día de juicio, y se mudó a otro estado con sus hijos, quienes cambiaron su apellido para escapar de la vergüenza. Su mansión de 3 millones fue subastada para pagar una compensación a las víctimas. El juez que una vez se burló de la apariencia de Marcus, ahora llevaba uniforme naranja y comía en bandejas de plástico. Davis, a su vez, había perdido no solo su carrera, sino también familiares y amigos. Su esposa descubrió las desviaciones a través de la investigación de Marcus y lo abandonó, llevando a sus 2 hijos pequeños. El fiscal, que era intocable, ahora compartía el baño de arresto con delincuentes que él mismo había condenado injustamente. «Señor Thompson», preguntó el reportero de CNN durante una entrevista en vivo, «¿cómo se siente saber que su investigación resultó en la revisión de 89 casos y la liberación de 34 inocentes?» Marcus, ahora de 25 años y director de la nueva División de Integridad Judicial del FBI, sonrió con la misma calma que se había mostrado en ese tribunal. «Me siento agradecido de haber tenido la oportunidad de demostrar que la justicia no tiene apariencia, tiene carácter». La oficina de Marcus en Washington, D.C., recibió docenas de cartas diarias de personas que habían sufrido discriminación de peso. Se había convertido involuntariamente en el símbolo de que la competencia no tiene tamaño. Sus conferencias motivadoras agotaron los auditorios en minutos, y las universidades de todo el mundo lucharon por tenerlo como el orador principal. La historia de Marcus se había extendido internacionalmente. Se produjeron documentales, se escribieron libros y una serie de Netflix basada en su vida estaba en producción. Había rechazado docenas de ofertas millonarias para contar su historia, prefiriendo invertir cada centavo en causas sociales. Williams, completamente absuelto y con su compañía restaurada, se había convertido en el principal financiero de una fundación que Marcus creó, Abogados contra los Prejuicios. La organización ofreció una representación legal gratuita para las víctimas de discriminación y ya había ganado 127 casos en 2 años, recuperando millones en compensación. «Marcus me salvó de 20 años en prisión», dijo Williams en una entrevista con ABC News, lágrimas en su rostro. «Pero más que eso, demostró que la verdadera grandeza proviene de adentro, no de cómo miras. Convirtió mi gratitud en una misión de vida». Williams Company ahora empleó exclusivamente a personas que habían sufrido algún tipo de discriminación, ex convictos, personas con discapacidades, víctimas de prejuicios raciales o pesados. Todos encontraron una segunda oportunidad allí. La compañía se ha convertido en un modelo mundial de inclusión genuina. Sarah Chen había sido ascendida al jefe de la división de corrupción de la SEC, y ella y Marcus ahora lideraban un grupo de trabajo federal que ya había expuesto esquemas similares en 7 estados diferentes. Juntos recuperaron más de 50 millones robados de fundaciones de caridad, devolviendo esperanza a miles de familias. El caso Marcus Thompson había cambiado permanentemente el sistema judicial estadounidense.
Un nuevo protocolo federal forzó todas las sesiones judiciales, y un sistema de quejas anónimas permitió a los abogados informar a jueces inadecuados sin temor a represalias. 37 jueces corruptos ya habían sido despedidos utilizando el protocolo de Thompson. En la oficina de Marcus, que ahora ocupaba 3 pisos de un rascacielos en el centro de Chicago, había una foto enmarcada en la pared. Él en la corte, humillado por Harrison, con su expresión tranquila y decidida. A continuación, un letrero decía: «Recuerda, te subestimaron una vez». Junto a esta foto, docenas de otros mostraron a Marcus con preserdientes, primeros ministros, activistas y víctimas de discriminación que había ayudado. Cada foto contaba una historia de esperanza restaurada. Durante una conferencia en Harvard, Marcus contó su historia a 500 estudiantes de derecho. El público estaba hipnotizado, algunas lágrimas en los ojos mientras imaginaba la humillación que había enfrentado. El auditorio estaba tan tranquilo que se podía escuchar una aguja. Cuando el juez Harrison me llamó gordito y dijo que debería buscar la cafetería, podría haberme dado por vencido, podría haber creído que tenía razón, dijo Marcus, caminando por el escenario con la confianza de quienes habían encontrado su propósito de vida. Un estudiante levantó su mano, su voz temblando de emoción. «¿Cómo te calmaste a lo largo de esa humillación?» Marcus sonrió y interpretó discretamente su vientre, que todavía estaba allí, y que había aprendido a aceptar como parte de quién era él, porque sabía algo que no sabía. Sabía que mi valor no dependía de su aprobación, y que la mejor venganza no es convertirse en la misma que sus opresores. Es tan grande que se vuelven irrelevantes. La audiencia explotó en aplausos que duraron 5 minutos. Los estudiantes se levantaron, los maestros lloraron y muchos gritaron palabras de aliento. ¿Sabes lo que Harrison me dijo el último día del juicio? Marcus continuó cuando regresó el silencio. Él dijo: «Thompson, me destruyiste», y respondí: «No, te has destruido». Un estudiante de talla grande en la primera fila levantó la mano. «Señor Thompson, ¿cómo puedo tener la misma confianza que tiene?» Marcus descendió del escenario y se acercó a ella. «Ya tienes esa confianza. Ella solo está esperando que dejes de pedir permiso para brillar». En su mesa, Marcus mantuvo una carta que recibió todas las semanas. Era de un niño de 12 años llamado Tommy, que sufrió el acoso escolar en la escuela debido al peso. «Señor Marcus», dijo la última carta, «gracias por mostrarme que ser diferente puede ser mi superpotencia. Quiero ser un abogado como usted cuando sea necesario». Marcus había enmarcado esta carta junto con sus 3 diplomas, el premio Abogado del Año que había recibido de la American Bar Association, y una fotografía con el presidente de los Estados Unidos que lo había otorgado por sus servicios excepcionales a los tribunales estadounidenses. Tommy no fue el único. Marcus recibió cartas de niños de todo el mundo. Una niña de 8 años de Japón envió sus dibujos como superhéroe. Un niño de 15 años de Brasil creó un club en la escuela llamado Futuros Marcus Thompson. El mes pasado, Marcus había recibido 347 solicitudes de ayuda de víctimas de discriminación. Su oficina ahora estaba empleado de 23 abogados especializados en casos de prejuicio, y todos trabajaron para bono para aquellos que no podían pagarlo. Se habían hecho conocidos como Marcus's Ejército. Durante una conferencia de prensa internacional, un periodista francés preguntó: «Señor Thompson, ¿todavía enfrenta discriminación por peso?» Marcus se rió genuinamente, un sonido que resonó en el pasillo. «Por supuesto, sí. La diferencia es que ahora sé que cuando alguien me juzga por su apariencia, me está dando una ventaja estratégica. No se ha dado cuenta de Marcus Thompson se ha convertido en un error muy costoso». La frase se convirtió en meme internacional. Las camisetas con «No se subestimen a Marcus Thompson» se vendieron en 15 países, con todos los ingresos revertidos en su fundación. Un documental de la BBC mostró cómo la historia de Marcus inspiró los movimientos contra la discriminación en 23 países. En Francia, los estudiantes gordos crearon el movimiento Marcus. En Brasil, los abogados de talla grande fundaron el Instituto Thompson. En Australia, una ley contra la girofobia fue apodada Ley de Marcus. Al final de esa tarde, Marcus conducía frente a la cancha donde todo había comenzado. Por un momento, se detuvo y observó la entrada donde había sido ridiculizado. Ahora los jóvenes abogados entraron y salen con confianza, sabiendo que la corrupción había sido eliminada y tendría juicios justos. Una placa de oro en la entrada de la corte llamó su atención. En memoria de todos los inocentes condenados por corrupción judicial, que sus voces nunca sean olvidadas.
A continuación, en letras más pequeñas, investigación dirigida por Marcus Thompson, FBI, junto al signo, se había erigido una estatua, Marcus sosteniendo el equilibrio de la justicia, con la inscripción, la justicia no tiene apariencia, tiene carácter. Los niños jugaron alrededor de la estatua, y una niña gordita posó para fotos con sus padres, sonriendo con orgullo. Sonó su teléfono celular. Era otro caso. Un joven ingeniero negro estaba siendo discriminado en una gran empresa de tecnología. Estaré allí en 1 hora, dijo Marcus, encendiendo el auto. Y traiga toda la evidencia que tenga. Hagamos justicia. Mientras conducía, Marcus reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. No por haber perdido peso, o para TR se volvió más aceptable. Todavía estaba gordo, todavía se enfrentaba a los looks de juzgar, todavía escuchaba comentarios susurrados, pero ahora sabía algo fundamental. Su dignidad nunca había dependido de la opinión de los demás. Harrison había tratado de destruirlo usando su peso como arma, pero Marcus había convertido este intento de humillación en la fuerza que lo impulsó a exponer una de las mayores redes de corrupción en la historia de Chicago, cambiando para siempre el poder judicial estadounidense. La verdad que Marcus había aprendido, y ahora enseñada para miles de personas en todo el mundo, era simple pero poderosa. Cuando alguien intenta disminuirlo por su apariencia, están revelando sus propias limitaciones, no las suyas. 3 años después del juicio, Marcus recibió una carta de la prisión. Era de Harrison. Thompson, tenías razón sobre todo. Yo era el problema, no tú. Gracias por detenerme antes de destruir más vidas inocentes. Eres un hombre mejor que nunca. Marcus leyó la carta 2 veces, sonrió con tristeza y la presentó. Incluso sus enemigos finalmente reconocieron la verdad. Davis también había enviado una carta, pidiendo perdón y admitiendo que siempre supo que Marcus era brillante, pero ese prejuicio lo cegó. Me enseñaste que el tamaño del carácter es mucho más importante que el tamaño del cuerpo, escribió. Y en esa corte, años antes, cuando Harrison se rió de él por última vez, Marcus ya sabía que había ganado. Porque la mayor victoria fue no demostrar que Harrison estaba equivocado sobre sus habilidades. Estaba demostrando que Harrison estaba equivocado sobre su valor como ser humano. La justicia había sido servida, fría y completa, y Marcus Thompson, el gordito que debería buscar la cafetería, se había convertido en el hombre que convirtió esa corte en el país e inspiró a toda una generación a luchar contra los prejuicios. Hoy, cuando los jóvenes abogados enfrentan discriminación en cualquier parte del mundo, susurran entre sí como un mantra. Recuerda a Marcus Thompson, recuerda que su apariencia puede ser su arma secreta, no su debilidad. Y en Chicago, cada vez que alguien es juzgado por la apariencia en lugar del carácter, los lugares dicen, ten cuidado, puede estar subestimando al próximo Marcus Thompson. Si se ha inspirado en esta increíble historia de superación y justicia, no olvide suscribirse al canal para seguir más casos que demuestren que la dignidad y el carácter siempre superan los prejuicios y la ignorancia.